¿Sabías que el mayor enemigo de Roma no fue ni un emperador, ni una legión rebelde, ni un dios, sino un solo hombre y su ejército de elefantes? Hoy te voy a contar los datos más sorprendentes sobre Aníbal, el estratega cartaginés que hizo temblar al imperio más poderoso de su tiempo. Este no es un video más de historia. Este es un viaje al cerebro de un genio militar que casi borra a Roma del mapa. Antes de continuar, si te gusta descubrir el lado oculto de la historia, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí desenterramos los secretos que los libros de historia suelen pasar por alto. Aníbal nació en Cartago, en el año 247 a.C., en lo que hoy es Túnez. Su padre, Amílcar Barca, lo llevó a la guerra desde que era niño. De hecho, según cuenta la leyenda, con apenas 9 años puso su mano sobre un altar y juró odio eterno a Roma. Desde ese instante, su destino quedó sellado, destruir a Roma cueste lo que cueste. Y lo que hizo después, cambiaría el curso de la historia antigua. Tras la muerte de su padre, Aníbal asumió el liderazgo de las tropas cartaginesas en Hispania a los 26 años. No era un improvisado. Hablaba varias lenguas, estudiaba las costumbres de sus enemigos y tenía una memoria prodigiosa para los detalles del terreno. Su objetivo estaba claro: vengar a Cartago y doblegar a Roma. Su primer paso fue Sagunto, una ciudad aliada de Roma ubicada en la costa mediterránea. Aníbal la sitió sin piedad. La resistencia fue feroz, pero finalmente cayó. Este acto fue la chispa que encendió la Segunda Guerra Púnica. Roma reaccionó como era de esperarse, con furia. Declararon la guerra oficialmente. Pero aquí viene lo interesante. En vez de esperar el ataque romano, Aníbal planeó lo impensable: llevar la guerra directamente al corazón de Italia. Pero no por mar, donde Roma tenía superioridad, sino por tierra. Y no una tierra cualquiera. Debía atravesar los Pirineos, enfrentarse a tribus hostiles en la Galia, y luego escalar los picos nevados de los Alpes con un ejército de más de 40.000 hombres, caballos y 37 elefantes de guerra. Una locura. Los Pirineos fueron solo el primer obstáculo. En la Galia, tuvo que negociar y luchar contra tribus que no veían con buenos ojos a los cartagineses. Muchas veces cruzaron ríos helados con el agua hasta el pecho, o escalaron senderos tan estrechos que un error significaba caer al vacío. Pero nada se compara con los Alpes. Frío brutal. Nieve. Avalanchas. Caminos estrechos donde incluso los elefantes quedaban atrapados. Muchos hombres desertaron. Otros murieron de frío, hambre o por ataques enemigos desde las cimas. De los 40.000 soldados con los que partió, menos de la mitad llegaron al otro lado. Pero lo increíble no es solo que Aníbal sobreviviera. Es que al terminar la travesía, no se detuvo. Con los pies congelados, las armas oxidadas y el enemigo aún por delante, siguió adelante. Y lo que haría en territorio romano, haría temblar a toda una república. Cuando Aníbal descendió de los Alpes en el norte de Italia, los romanos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que un enemigo hubiera atravesado semejante infierno y aún estuviera dispuesto a luchar? Pero no solo estaba dispuesto, venía con sed de venganza. Las legiones romanas lo enfrentaron casi de inmediato. Pensaban que sería fácil: su ejército estaba cansado, desnutrido y en inferioridad numérica. Pero ahí ocurrió el primer gran golpe de realidad para Roma. En la primera escaramuza importante, cerca del río Ticino, Aníbal demostró por qué era un genio militar. Usó a su caballería ligera númida para hostigar a los romanos, atraparlos y luego cortarles la retirada. El cónsul romano Publio Cornelio Escipión, padre del futuro Escipión el africano, fue herido en la batalla. Su hijo, apenas un adolescente, lo salvó y lo llevó fuera del campo, un detalle que marcaría el destino de ambos. Después vinieron más victorias. El río Trebia. El lago Trasimeno. En cada batalla, Aníbal destrozaba a legiones enteras con estrategias brillantes, emboscadas, uso del terreno, distracción y movimientos envolventes. Era como si pudiera leer la mente de los generales romanos. En el lago Trasimeno, Aníbal esperó pacientemente a que el ejército romano marchara por un estrecho paso entre colinas y el agua.
En cuanto estuvieron dentro, ordenó el ataque desde todas las direcciones. Fue una emboscada perfecta, más de 15.000 romanos murieron, y muchos ni siquiera pudieron sacar sus espadas. Roma estaba aterrada. Los ciudadanos hablaban de Aníbal como si fuera un fantasma, un demonio que surgía de las sombras. Año 216 a.C. Roma, desesperada por detener a Aníbal, reúne el ejército más grande jamás formado hasta ese momento, entre 70.000 y 90.000 soldados. Su objetivo, aplastar a Aníbal en una batalla decisiva. Pero Aníbal ya lo había previsto. Eligió el campo de batalla en Canas, en el sur de Italia. Allí, ejecutó una de las maniobras militares más estudiadas de todos los tiempos, la doble envoltura. Aníbal colocó a sus tropas más débiles al centro y a sus mejores hombres en los flancos. Los romanos, confiados, atacaron con todo al centro, creyendo que romperían fácilmente la formación enemiga. Pero eso era exactamente lo que Aníbal quería. Mientras los romanos se adentraban, los flancos cartagineses comenzaron a cerrarse en torno a ellos. Y por detrás, la caballería cartaginesa, que ya había derrotado a la romana, cerró el anillo. El resultado fue una masacre. Se estima que entre 50.000 y 70.000 romanos murieron en un solo día. Fue una derrota tan aplastante, tan humillante, que se dice que el suelo quedó teñido de rojo durante días. Jamás una legión romana había sido rodeada así. Jamás Roma había sentido tanto miedo. Los soldados atrapados no podían moverse. Estaban apretujados, sin espacio para luchar ni para huir. Muchos murieron asfixiados, aplastados por sus propios compañeros. Aníbal, con una frialdad asombrosa, había convertido el campo de batalla en una trampa mortal. Después de Canas, muchas ciudades del sur de Italia abandonaron a Roma y se unieron a Aníbal. Parecía que la victoria estaba al alcance de su mano. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué no atacó Roma directamente? Después de la victoria en Canas, muchos de sus generales le rogaron que marchara directo a Roma. La ciudad estaba desorganizada, aterrada, vulnerable. Pero Aníbal se negó. Según la tradición, su general Maarbal le dijo una frase lapidaria. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. ¿Por qué no lo hizo? Los historiadores aún debaten esta decisión. Algunos creen que su ejército, aunque victorioso, estaba agotado y sin recursos suficientes para un asedio. Otros dicen que Aníbal esperaba que Roma se rindiera por sí sola, que la presión interna haría colapsar la república. Pero Roma resistió. A pesar de las derrotas, Roma no se rindió. Cambiaron de estrategia, evitarían enfrentamientos directos con Aníbal y se concentrarían en desgastarlo. Mientras tanto, comenzaron a recuperar territorios, reforzar alianzas y entrenar nuevas legiones. Y aquí entra en escena un joven romano que nunca olvidó la humillación de Canas. Publio Cornelio Escipión, el mismo adolescente que salvó a su padre años atrás. Escipión estudió cada movimiento de Aníbal. Sabía que enfrentarlo en Italia era un error. Así que decidió ir a su base, África. Cartago ahora estaba en peligro. Y por primera vez en años, Aníbal tuvo que regresar a defender su tierra. Después de más de 15 años de campaña en suelo italiano, enfrentando un enemigo superior en número y nunca perdiendo una sola batalla importante, Aníbal volvió a casa. Pero lo esperaba un duelo que definiría su destino, y el de Roma. Aníbal desembarcó en África y se encontró con un enemigo muy distinto, Escipión el africano. Joven, astuto, y lo más importante, un alumno de su estilo. Escipión había aprendido de cada error que Roma cometió. Y estaba listo. El campo de batalla elegido fue Sama, en el norte de África. Por primera vez en su carrera, Aníbal enfrentaría a un general que realmente podía igualarlo en inteligencia. Aníbal ya no era el atacante. Ahora estaba a la defensiva, con un ejército que no era el suyo, mercenarios, reclutas de última hora y unos pocos veteranos de Italia. Escipión, en cambio, tenía una fuerza bien organizada, motivada y con experiencia de combate reciente. Aníbal intentó romper las líneas romanas con una carga masiva de elefantes.
Pero Escipión, previendo esto, abrió corredores en su formación y dejó que los elefantes pasaran sin causar daño. Después, su caballería flanqueó a los cartagineses y los envolvió, tal como Aníbal había hecho en Canas. Aníbal cayó en su propia trampa. El genio táctico, el maestro de la envoltura, fue envuelto. Esa derrota no solo selló el destino de Cartago. Selló el fin del mito de Aníbal como invencible. Cartago se rindió. Tuvo que pagar tributos, ceder territorios y reducir su ejército. Y Aníbal pasó del campo de batalla a la política. Pero Roma nunca olvida. Y tampoco perdona. Después de la derrota en Zama, Aníbal fue nombrado sufeta, una especie de magistrado en Cartago. Reformó las finanzas, luchó contra la corrupción, y logró que la ciudad se recuperara en tiempo récord. Pero Roma lo seguía viendo como una amenaza. Presionaron para que fuera destituido. Perseguido políticamente, Aníbal huyó de Cartago y comenzó una vida como exiliado. Durante años, Aníbal vivió en diferentes cortes extranjeras, Siria, Armenia, Bitinia. Se convirtió en asesor militar de varios reyes enemigos de Roma. Era como un fantasma. Cada vez que Roma sabía de su paradero, exigía su entrega. Y cada vez, él desaparecía. Se dice que Aníbal ayudó a diseñar flotas, entrenar ejércitos y aconsejar tácticas de guerra a cualquier rey dispuesto a desafiar a Roma. Nunca dejó de luchar, aunque ya no con espadas, sino con estrategia e inteligencia. Finalmente, acorralado por espías romanos en Bitinia, Aníbal entendió que no había salida. No les daría el gusto de atraparlo vivo. Tomó veneno y, según la leyenda, dijo antes de morir: libremos a Roma de sus temores, ya que les parece demasiado larga la espera de la muerte de un anciano. Así terminaba la vida del hombre que, durante años, fue el peor enemigo del imperio más poderoso de la historia. Aunque Aníbal fue derrotado, su legado perduró mucho más allá de su muerte. Roma, el imperio que lo venció, terminó admirándolo profundamente. Generales como Julio César, Napoleón Bonaparte e incluso Patton estudiaron sus campañas. Su nombre se convirtió en sinónimo de genio militar. Durante generaciones, las madres romanas usaban su nombre para asustar a los niños. Si no te portas bien, vendrá Aníbal. Imagina eso. Años después de su muerte, todavía provocaba miedo en la capital del imperio. Pocos saben que, además de ser un estratega brillante, también fue un político reformista. Luchó contra la corrupción y defendió la autonomía de Cartago frente a la presión romana. Su vida muestra que no solo se puede combatir con espadas, también con ideas. Hoy, Aníbal aparece en documentales, videojuegos, novelas, películas y series. Sigue siendo fuente de fascinación porque representa algo muy humano. El enfrentarse a lo imposible y desafiar a un poder invencible, incluso si sabes que probablemente perderás. Aníbal no venció a Roma, pero hizo temblar sus cimientos. Y eso, en sí mismo, es una forma de victoria. Aníbal no fue un monstruo, como lo pintaban los romanos en su propaganda. Tampoco fue un simple general sediento de sangre. Fue un hombre marcado desde niño por el deber de vengar a su patria. Un estratega que revolucionó la guerra, un líder que marchó con su ejército a través del infierno y un símbolo eterno de resistencia. Lo increíble de su historia no es solo lo que logró, sino lo cerca que estuvo de cambiar la historia del mundo. Imagínalo por un segundo. Si Aníbal hubiese tomado Roma, tal vez no existiría el Imperio Romano. No habría coliseos, ni emperadores, ni conquista de Europa. Tal vez el latín nunca se habría extendido. Y nuestras lenguas, culturas e incluso religiones serían diferentes hoy. ¿Te imaginas un mundo donde Cartago dominara el Mediterráneo? Donde la historia fuera contada desde el punto de vista africano y no europeo. Aníbal no solo estuvo a punto de ganar una guerra. Estuvo a punto de reescribir la historia de la humanidad. Y todo eso comenzó con un niño que juró odio eterno a Roma. La historia de Aníbal es la de un hombre que, con valentía y genio, desafió lo imposible.
A través de su legado, nos recuerda que los grandes momentos de la historia no solo están definidos por la victoria, sino por el impacto que dejamos, incluso en la derrota. A veces, lo que no conseguimos cambia más el mundo que lo que conseguimos. Aníbal no fue simplemente un enemigo de Roma. Fue el hombre que, al desafiar el poder más grande de su tiempo, enseñó a los romanos a temer. Y en ese miedo, su nombre perduró, resonando en las mentes de aquellos que querían aprender de él. Y si te ha fascinado la historia de este guerrero imparable, que nos dejó tantas lecciones de estrategia y valentía, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos las historias más increíbles y los personajes más sorprendentes de la historia, aquellos que cambiaron el curso de la humanidad. Así que si te gustan los datos curiosos, las lecciones de historia y las aventuras épicas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video.